¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del programa Parlamento, en la que le contamos lo más destacado que ha ocurrido en la semana en la Cámara. Una semana en la que ha habido pleno. Ayer el presidente canario ha hablado de las previsiones turísticas y de qué manera pueden contener el contexto de crisis mundial, algo con lo que no está de acuerdo la oposición. Luego vemos varios momentos de ese pleno. Precisamente la consejera de Turismo quiso profundizar sobre los datos para los próximos meses. Habló de esas buenas perspectivas que tiene el sector para Canarias, aunque de nuevo Yaiza Castilla apela a la prudencia en esta situación mundial tan cambiante. Y el plan rector de uso del Parque Nacional del Teide no se va a aprobar hasta que no haya consenso. El Gobierno lo ha confirmado, lo hizo en la Cámara. La oposición critica que no se haya tenido en cuenta, dicen, la opinión de los colectivos. Y ya se prepara el próximo curso también en el Parlamento y el Gobierno le ha echado una mano a los docentes que aspiran a estabilizar empleo público. Se va a hacer también a través del Parlamento una proposición no de ley impulsada por el PP, que no es vinculante y que la Cámara Regional pide al Gobierno que incorpore una prueba a modo de entrevistas sobre contenidos canarios. Y hoy es el último programa de la temporada, aunque la actividad parlamentaria se va a prolongar todo el mes de julio. De este y otros asuntos hemos hablado con el presidente del Parlamento, con Gustavo Matos. Bueno, pues hoy en las entrevistas del programa Parlamento vamos a dar la bienvenida, o más bien nosotros le damos las gracias por recibirnos de nuevo en su casa a Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, bienvenidos ustedes. Bueno, y tenemos de invitado a Gustavo Matos porque hoy es el último programa de esta temporada, por lo pronto, del programa Parlamento, y queríamos cerrarlo como lo comenzamos, con el presidente de la Cámara. Aunque estemos llegando casi al mes de julio, esto no significa, sin embargo, que la actividad en la Cámara vaya a detenerse, porque todo julio hay trabajo por delante, ¿verdad? Sí, de hecho, el último pleno de este periodo de sesiones es justo en la última semana de julio, así que vamos a estar con mucha actividad hasta el final y volvemos en septiembre, también desde la primera semana con el nuevo calendario. Y en agosto solemos también vernos obligados en ocasiones a convocar alguna sesión plenaria para la convalidación de algún decreto, si el Gobierno lo dicta. Ya nos ha pasado en otros años, así que bueno, el Parlamento de Canarias no suele digamos, ni cerrar ni finalizar su actividad, ¿no? Efectivamente, y luego se queda también, pues digamos, un Parlamento de guardia, por así decirlo, para las personas que a lo mejor desconocen el funcionamiento de la Cámara. Nunca se cierra del todo, ¿no? No, el Parlamento nunca está cerrado, en el sentido de que siempre hay actividad. Y además, como saben, en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias prevé la posibilidad de que el Gobierno dicte decretos. Esos decretos tienen que estar convalidados por el Parlamento de Canarias en el plazo de 30 días a partir de su publicación. Entonces no entiende el calendario de vacaciones, ni de paradas, ni absolutamente nada. Hay que cumplir ese plazo, es un plazo legal y estatutario, y por lo tanto, bueno, el Parlamento de Canarias es un Parlamento que siempre está con actividad. Bueno, sí quería también aprovechar la presencia de Gustavo Matos para hablar de algunos asuntos que han marcado la actualidad de la semana. Esta semana se ha hablado muchísimo de las reacciones, ha habido mucho análisis en torno a lo que ha ocurrido en Andalucía y a cómo se podría eso reflejar en otros territorios, teniendo en cuenta que tenemos nada menos que unas elecciones autonómicas unos meses vista. ¿Cuál es el análisis que hace Gustavo Matos sobre este asunto? Yo es que, igual nado contracorriente, pero yo es que no creo que en Andalucía han ocurrido grandes cosas. No lo creo. Sigue gobernando el Partido Popular. Lo único que ha pasado en las elecciones andaluzas es que se confirma que Ciudadanos tiende a desaparecer de los parlamentos y que esos diputados los gana el Partido Popular. No ha pasado mucho más. El Partido Socialista obtiene más o menos el mismo resultado que ya tenía. Creo que sí que hay una buena noticia, que es que la ultraderecha no crece. Por tanto, a pesar de todos los análisis que se han hecho, yo creo que en Andalucía no han ocurrido grandes cosas, no ha habido un vuelco electoral, no, ha habido simplemente la constatación, como ya ocurrió en Castilla y León y como ha ido ocurriendo en otros sitios, en que los diputados que tenía hasta ahora Ciudadanos van al Partido Popular. Eso significa, ¿se puede extrapolar eso a unas elecciones
Generales, bueno, si lo queremos extrapolar, ya sabemos cuántos diputados tiene Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y se lo sumamos al Partido Popular. Estamos en unos tiempos en que los resultados electorales son importantes, pero sobre todo lo que es más importante es lo que ocurre el día después. Estamos en parlamentos, excepto los que existen mayoría absoluta, parlamentos muy fragmentados, donde lo que impone y lo que es importante es la capacidad de llegar a acuerdos. Por tanto, esa es la realidad de las cosas. Por ejemplo, el Parlamento de Canarias hay que sumar 36 diputados para tener la mayoría. En el Parlamento Nacional pues son 176. Ahí es donde está la clave. Por lo tanto, no creo que haya grandes lecturas que hacer, aparte de que efectivamente parece que el Partido Popular consolida el hecho de que Ciudadanos, pues esos escaños van a parar al Partido Popular. Por el contrario, por ejemplo, podemos anteponer lo que ocurre en Cataluña, donde el Partido Socialista lleva, digamos, ya un tiempo siendo primera fuerza, viniendo de ser una fuerza que había ido perdiendo fuelle. Así que, bueno, yo creo que lo que hay que centrarse en los problemas de los ciudadanos, que es lo que ellos necesitan, y no estar pensando en unas elecciones que ni van a ser ahora y que serán probablemente a final del año 23, ¿no? Bueno, y que a saber lo que habrá ocurrido, visto lo visto, y bueno, cómo puede cambiar el escenario. La política está avanzando y cambia tan rápido que un año hoy en política es una eternidad, ¿no? ¿Quién se acuerda ahora de algunos líderes políticos que estaban en primera página hasta hace muy poco? Parece que ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? Ocurrió hace pocos meses, ¿no? Así que la política avanza con los tiempos convulsos en los que nos han tocado vivir también a mucha velocidad, y por tanto un año es mucho tiempo, ¿no? Bueno, hablaba hace un momento Gustavo Matos de que hay que ocuparse de los problemas de los ciudadanos, y precisamente los más acuciantes han sido objeto de debate en la Cámara, porque se ha hablado, pues como espejo de la sociedad, se ha hablado de la inflación, de la subida de los precios, de la situación de la sanidad, de problemas que afectan a las familias, de pobreza, en fin, han sido casi, al margen de otros asuntos, a lo mejor más técnicos, eso ha mandado mucho en las intervenciones. Eso, ¿no? Contrasta con algo que se dice permanentemente y que no es verdad. Y yo aprovecho cada ocasión que tengo para decirlo, que el Parlamento está alejado de los problemas de los ciudadanos. Bueno, eso es un cliché que no se ajusta a la verdad. Y solo falta que alguien que tenga un mínimo de interés pues siga un pleno del Parlamento de Canarias o las comisiones que se celebran a diario en el Parlamento de Canarias y ver el orden del día de cualquier pleno donde se habla de todo tipo de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos. Los diputados y las diputadas del Parlamento de Canarias traen permanentemente asuntos que tienen que ver pues con la vida de los ciudadanos, con la sanidad, con la educación, con la pobreza, con lo que ocurre en determinadas islas, con cambios climáticos, con asuntos digamos puntuales, que son importantes, ¿no? No es verdad que el Parlamento esté alejado de la ciudadanía. Es un cliché que, bueno, vende y la gente lo compra, no creo que todo el mundo, pero eso no es verdad. Y lo que estás comentando es buena prueba de ello. Es decir, basta ver cualquier pleno del Parlamento de Canarias para darse cuenta de dos cosas. Una, la mayor parte de las cosas salen por consenso y por unanimidad. Por tanto, aquí impera el diálogo y la negociación. Y segundo, el orden del día está lleno de asuntos que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Y así, y seguirá siendo así, porque si nos atenemos a las perspectivas económicas que se vienen por delante, la situación, y eso que se están poniendo, bueno, pues medidas al respecto. Hace nada, este fin de semana, pues se ha aprobado también, se ha extendido esas medidas anticrisis del gobierno estatal. Es uno de los asuntos que va a marcar sin duda lo que queda de verano y el arranque luego a la vuelta. Sí, si alguien hace un repaso de esta legislatura, hablando del Parlamento de Canarias, y ve los órdenes del día, lo que se ha debatido, lo que se ha aprobado, o la acción de control de la oposición al gobierno, puede comprobar cómo en cada momento la actualidad es la que se traslada a la acción parlamentaria. Pues cuando la crisis de Thomas Cook, todas las iniciativas parlamentarias, las preguntas, el control, las propuestas iban encaminadas al problema que se derivaba en el sector turístico. Cuando llegó el COVID, lo copó todo. Cuando luego, por ejemplo, ha venido el volcán de La Palma, igual, se está celebrando una comisión especial en el Parlamento de Canarias sobre la reconstrucción de la isla. En todos los plenos vienen asuntos que tienen que ver con la situación de la isla de La Palma, entre otras muchas cosas. Por lo tanto, insisto, y quiero recalcarlo, este es un Parlamento pegado a la realidad y a los problemas cotidianos de las personas. Lo otro son eslóganes y clichés que en fin, cuesta combatirlos, pero que no se ajustan a la verdad. Unas comisiones, y ya que hablaba de la de La Palma, por ejemplo, en la que han intervenido desde personas afectadas hasta personas responsables de trazar el futuro de la isla de La Palma, hasta responsables políticos. Digamos que el Parlamento se convierte en un foro para dar voz a todos. Sí, y luego hay un dictamen, que es importante. Ocurre lo mismo, ¿no? Bueno, cuando se crea la comisión siempre están los cenizos,
bueno, ya está el Parlamento creando una comisión y tal. Bueno, pues esa comisión ha servido primero, este es el lugar donde están representados los ciudadanos. El lugar formal en el que están representados los ciudadanos. Y es muy importante que tengan un espacio al que venir y expresarse. Eso no es, digamos, una cuestión menor, ni muchísimo menos. Que aquí puedan venir los representantes de las asociaciones de los colectivos, los representantes de las asociaciones de afectados, los responsables de seguridad, los científicos, a tener un espacio en el que poder hablar abiertamente, que además esto se retransmite en directo, están los medios de comunicación, están los diputados haciéndole preguntas, eso tiene un valor importantísimo. Por tanto, bueno, pues ese es otro buen ejemplo de trabajo en la realidad de las cosas que hace el Parlamento de Canarias. Y qué importante, ¿no? Que el Parlamento sea, además del lugar en el que se aprueban las leyes, donde hay ese control del gobierno, el sitio donde las personas de Canarias pueden venir al lugar en el que están representados a expresarse y trasladar sus inquietudes. Aquí todos los colectivos entran, el que quiere viene, se entrevista con sus diputados, sus iniciativas terminan siendo normalmente llevadas a los órdenes del día de los plenos por un grupo parlamentario o por otro. Y así vamos a intentar quitar del Parlamento esa San Benito de una institución alejada de la realidad, porque no es verdad. Le decía el señor Matos que además se dan toques graves de atención al gobierno, como el que escuchábamos en boca del diputado del Común, que dijo: en esta Cámara se vulneran los derechos de las personas dependientes. Aquí no se ha escuchado algo así. Sí, porque esto es un lugar en que las instituciones funcionan, y el diputado del Común tiene su obligación, y el gobierno la suya, y se dice en el sitio en el que se tiene que decir. Y esto es que significa que las cosas en democracia funcionan, y los canarios tenemos que estar bastante orgullosos de la madurez de sus instituciones. Creo que en la crisis del COVID más las del volcán, lo que han puesto de manifiesto, entre otras cosas, es que las instituciones canarias funcionan, que tienen una madurez, porque bueno, en los tiempos fáciles, bueno, en fin, todo puede tener cierto nivel de aprobación, pero cuando llegan los tiempos difíciles, y mira que los hemos pasado, es cuando pues, se ponen a prueba, entre otras cosas, las instituciones. Yo creo que ha funcionado el gobierno, han funcionado los cabildos, han funcionado los ayuntamientos, han funcionado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que dependen también de administraciones, ha funcionado la sanidad pública, ha funcionado el Parlamento. O sea, creo que esa lectura la tenemos que hacer y sentirnos orgullosos de que las instituciones funcionan. Que se han cometido errores, por supuesto, en una situación como esta, ¿quién no los comete? Pero yo creo que el balance es más que positivo, ¿no? Bueno, ha habido otra comisión también importante y ha habido un debate muy encendido en torno a otra crisis, la crisis migratoria, que a veces queda un poco cubierta por otros titulares, pero siguen llegando pateras. Esta semana también han venido a Canarias grupos de personas jugándose de la vida, y precisamente Gustavo Matos está pues, dentro de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, encargado de todo lo que tiene que ver con menores migrantes, que es uno de los graves problemas que sigue teniendo Canarias. Sí, lo que hemos intentado dentro de los parlamentos europeos regionales, que presidimos durante 2 años, es impulsar un grupo de trabajo de aquellas regiones que están más afectadas por el fenómeno migratorio. Dentro de poco tendremos la posibilidad de tener una conferencia, digamos, para poner en marcha iniciativas y políticas comunes en Sicilia, que es una isla también italiana, como todos sabemos, pegada al continente africano, y que vive, como nosotros, pues el fenómeno de la migración. El fenómeno de la migración tenemos que ser honestos y sinceros y decirle a los ciudadanos que esto no va a acabar ni hoy ni mañana, y probablemente dentro de décadas. ¿Por qué? Porque tenemos un continente que es África, que está muy cerca, que está viviendo una situación límite de pobreza, de regímenes dictatoriales, del incremento y del aumento del yihadismo, y eso hace que la gente salga huyendo, y eso no lo vamos a poder parar. Tenemos que intentar que ese fenómeno, que tiene unas causas, atajarlas, pero también saber atender, digamos, a sus consecuencias, que es ese drama humano al que vamos a tener que seguir atendiendo. Canarias no tiene ningún problema con la migración. El que dice eso miente. Canarias no tiene un problema con la migración. El problema lo tienen los migrantes, que vienen jugándose la vida. Esos son los que tienen el problema. No hay problemas sociales, no hay problemas, digamos, tensión en las calles derivada de... ¿no? Eso no es verdad. Entre otras cosas, porque los canarios somos pueblo de migración y somos un pueblo acogedor. Aquí hay otros problemas que tienen que ver con la presión poblacional, y no precisamente de seres humanos que vienen huyendo de la guerra, ¿no? Un asunto que por cierto se va a estudiar también. Efectivamente, acabamos de ver cómo Canarias ha sido de las pocas comunidades autónomas que ha vuelto a aumentar su población.
Eso es lo que vamos a ver estos días. Y no son migrantes que vienen en patera, son personas que vienen a Canarias por otros motivos. Entonces, bueno, yo creo que con la migración lo que hay que ser conscientes es que esto va a durar, que es un fenómeno que tiene unas causas que no se van a poder erradicar en décadas, y que es un fenómeno al que vamos a tener que hacer frente sus consecuencias durante también mucho tiempo, ¿no? Bueno, estamos en el Salón de los Pasos Perdidos, que bueno, además nos deja ver el hemiciclo y bueno, los famosos sillones que hay que cambiar y que han provocado una polémica y muchos titulares en los medios de comunicación. Una vez que se ha calmado un tanto la cuestión, hemos escuchado hasta algunos grupos políticos coincidir con que es necesario cambiarlos. ¿Por qué hay que cambiar estos sillones de la Cámara Regional? Lo que me sorprende es de algunos, el poco interés por la verdad. Yo sí que me preocupa. Se puede criticar que se cambien los escaños o no, eso forma parte de la actividad política, pero ¿a pocos les interesó saber la verdad? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Esa es la verdad de las cosas, porque creo yo que para tener una opinión sobre algo hay que, por lo menos, tener un mínimo de interés por la verdad. Vamos a ver, los escaños del Parlamento de Canarias, este es primero un parlamento muy austero, es uno de los parlamentos más austeros de lo que le cuesta al ciudadano de todos los parlamentos españoles. En todos los parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados y en el Senado se han cambiado los escaños en algún momento. Estos escaños que están viendo aquí no se han cambiado desde la segunda legislatura, tienen más de 30 años. Por tanto, no es que del Parlamento permanentemente cambiando sus escaños. Yo me imagino que todos en sus casas, incluida la mía, no sé qué dura 30 años, pero bueno, quiero decir, no se han cambiado estos escaños desde la segunda legislatura, estamos en la 10ª legislatura. Y no se cambió por un capricho estético ni por comodidad de unos señores malvados diputados que quieren estar, digamos, a costa del erario público estando repochando en un sillón. Eso es una caricatura que no se corresponde con la realidad. Se cambian porque al principio de la legislatura se nos traslada un informe técnico por parte de quien corresponde en la Cámara y nos dicen que hay que cambiarlo por varios motivos. Entre otros, por supuesto, de mantenimiento, etcétera, son costosísimos. Cada reparación se rompen con bastante, digamos, frecuencia. Y las reparaciones son muy costosas. Y hay otro elemento añadido, de seguridad. No son ignífugos. Estamos que aquí lo pueden ver, en uno de los parlamentos más bonitos que quedan en España, porque casi todos los parlamentos han ido a otro tipo de edificio. Este es un parlamento clásico y este edificio está declarado bien de interés cultural. Y por tanto, hay que cambiarlos, había que cambiarlos. Y se hizo un procedimiento transparente, público, conforme a la ley de contratos de la administración pública, para intentar que fuesen pues la mejor oferta, la menos, digamos, costosa para los ciudadanos. Y ha sido un proceso que ha durado 2 años, que acabó en marzo, y a que a nadie le interesó, y que se fue publicando punto por punto. Aquí no hay secretos, esta es la institución más transparente que hay en todo el archipiélago. Pero de pronto a alguien le gustó un titular, porque al Parlamento es fácil desprestigiarlo. Es fácil. El Parlamento no devuelve los golpes. Aquí no damos contratos, no damos concesiones administrativas. Es fácil meterse con el Parlamento de Canarias. En ese sentido somos una institución más débil, si me lo permite. Y esta es la realidad. Y luego hay un informe, por siendo un bien de interés cultural, hay un informe de patrimonio del Gobierno de Canarias que dice qué tipo de escaño tiene que ser por cómo es el edificio. Y ya está, no hay más tutía. Es decir, a partir de ahí, hacer una polémica absolutamente falsa, sin ningún tipo de interés por la verdad, demagógica, populista, yo en eso no estoy, ni quiero estar, no es como entiendo la política, y me parece que yo creo que los ciudadanos son más inteligentes, con más criterio de los que algunos se creen, y este debate entre la ciudadanía no tiene más, creo que es una cosa muy razonable, se ha hecho con todo, no es verdad que se haya hecho ahora, dicen, ¿en qué momento con la inflación? ¿No? Es que esta es una decisión que se tomó hace 2 años, porque es un concurso público que lleva unos procedimientos administrativos, un tema estrictamente técnico. Los que estamos en la mesa del Parlamento no participamos en las cuestiones técnicas del Parlamento, ni en las mesas de contratación, no hacemos los pliegos de los concursos, ni estamos en la mesa que adjudica nada, absolutamente nada, ¿no? Bueno, pero bueno, es morboso. Y también me sorprendió, perdona, aparecieron por aquí algunos medios de comunicación que no les he visto en toda la legislatura. Algunos medios de comunicación nacionales que tuvieron que buscar en Google Maps dónde estaba el Parlamento de Canarias, ¿no? Mira que han ocurrido cosas aquí, ¿eh? Hemos tenido volcanes, pandemias, todo tipo de cuestiones, pero vinieron solamente al morbo
sillones, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiere que les diga? No sé si en el Parlamento de Castilla y León, en el de Castilla-La Mancha, en el de Extremadura, en el de Galicia, si esto generó esa expectación, o es porque somos canarios, que no lo sé. A lo mejor es que quieren un Parlamento que los diputados de Canarias tenemos que estar sentados en un tagoror de piedra, ¿no? Pero ¿por qué vinieron algunos medios de comunicación nacionales a la noticia morbosa del Parlamento de Canarias? Yo eso no lo he entendido. Afortunadamente tenemos una televisión en Canarias pública que es otras cosas, ¿no? Pero sí lo quiero decir porque me pareció deleznable la actitud de algunos medios de comunicación nacionales que no han aparecido por el Parlamento de Canarias en toda la legislatura con los problemas que hemos tenido y que han venido al morbo de los silloncitos, ¿no? Pero, bueno, en fin, nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría hablar de esta época especial que está viviendo el Parlamento, porque durante este año se van a cumplir esos 40 años, nada menos, de parlamentarismo, y esta casa, bueno, ha estado celebrando muchas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, se fue la Junta de Portavoces a el Senado para, de alguna manera, pues reivindicar el papel de las autonomías y también, pues, esa importancia que tiene el Parlamento. Como sabemos, el Senado es la Cámara de Representación Territorial. De hecho, una buena parte de los senadores y senadoras los designan los parlamentos autonómicos. Hay senadores que votamos en las elecciones generales y el resto de senadores y senadoras los eligen los parlamentos autonómicos, como establece la Constitución y los reglamentos de las cámaras. Canarias tiene 3 senadores autonómicos designados por este Parlamento. Por de ahí la importancia, hay una vinculación directa de los parlamentos autonómicos con el Senado, a través de esos senadores. Y además, con el caso de Canarias, hay una cosa especial. Recordemos que tenemos un régimen económico y fiscal, que nuestro estatuto establece unos mecanismos de participación del Parlamento de Canarias cuando se toman decisiones legislativas que puedan afectar al régimen económico y fiscal, y en esta legislatura hemos tenido algún desajuste en los procedimientos donde el Parlamento ha informado tarde, a veces pasado el plazo o a veces cuando ya la norma estaba en vigor, y algunos de estos conflictos están hoy en el Constitucional. Bueno, había que afinar esos procedimientos para que no vuelva a ocurrir, y hemos encontrado la mejor predisposición tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados. Bueno, en cualquier caso quedan todavía actos para celebrar este 40 aniversario, y entre ellos pues también, y lo hemos hablado ya, señor Matos, la inauguración de un edificio auxiliar para ampliar las instalaciones del Parlamento y todavía otras cosas. Sí, porque a pesar de lo que la gente pueda pensar, este es un Parlamento pequeño, desde el punto de vista de la dimensión que tiene, ¿no? Somos una comunidad autónoma, yo creo que tenemos que tener algunos complejos. Somos una comunidad autónoma que tiene 2 millones y algo de habitantes. Somos la 8ª economía española y somos una región europea de primera magnitud, con una importancia estratégica de primer orden. Somos una comunidad autónoma potente, ¿no? Y se merece un Parlamento que es donde está representación de los ciudadanos. Los diputados nos vamos y nos venimos. En estas 10 legislaturas han pasado por aquí muchas personas, y los que estamos ahora nos iremos, ¿no? Esto se queda, porque esta es la casa de los ciudadanos de Canarias, esta no es la casa de los diputados. Esta es la casa de los ciudadanos de Canarias, la que los representa. Y las instituciones tienen que tener una cierta dignidad. Y bueno, pues tenía el Parlamento de Canarias, quien compró hace ya algunas legislaturas un edificio que estaba, en fin, cerrado. Pues en esta legislatura pues hemos también, dentro de este digamos, también, digamos, ansias que hemos tenido de modernizar el Parlamento, de actualizarlo, en fin, que de eso ya hemos hablado otras veces, pues bueno, de acometer esa ampliación que llevaba pues muchos años pendiente, ¿no? Y que en nada veremos hecha ya una realidad. Se nos acaba el tiempo. Le agradecemos muchísimo a Gustavo Matos y a todo su equipo que nos haya atendido siempre, que nos haya abierto las puertas de todos los despachos de esta Cámara, y esperamos seguir hablando porque todavía queda pues muchos meses de trabajo. ¿Nos vemos en septiembre? Pues sí, en septiembre, aunque aquí en Televisión Canaria, servicios informativos, seguimos muy atentos a todo lo que ocurra en el Parlamento de Canarias. Gracias, señor Matos. A ustedes. Vamos ya con ese pleno. Se ha hablado, entre otras cuestiones, sobre el impacto que la incertidumbre económica puede tener en las previsiones turísticas. Ha sido una de las cuestiones que se han abordado. El presidente Torres está convencido de que esas buenas perspectivas se van a mantener, y eso a pesar del momento puntual que hace atisbar incluso una crisis peor para los próximos meses. Esta semana el Europarlamento prevé aprobar la exención del impuesto de CO2 en el tránsito marítimo en Canarias, reclamado por el Gobierno desde noviembre de 2019. Importante esa exención para el tránsito marítimo entre las islas que están
como La Gomera, La Palma o El Hierro como islas verdes frente a otras islas. Así fue anunciado ante la petición de recapacitar sobre la aplicación de la fiscalidad a las islas no capitalinas. Inclusive el REA, que tiene como objetivo el abaratar los productos de la cesta de la compra. En materia turística se desdibujaron buenas expectativas, apelando al mismo tiempo a la prudencia. Ya ha habido cancelaciones, por ejemplo, en Reino Unido, y por supuesto tiene afecciones en el turismo. Hablan de un aumento en cuanto a la capacidad aérea para los próximos meses de verano de un 10,4%. Más de 360 millones provenientes del Estado se van a destinar a competitividad turística o energía sostenible, entre otros. Hoy debe ser muy duro para quienes se encuentran en el cuanto peor, mejor, tener un gobierno de España que responde. Tenemos plazos para poder ejecutar hasta el 2026. Torres resaltó que se han incluso triplicado las partidas para los más vulnerables. Triplicado y duplicado las cantidades. Todo eso se hace reestructurando la deuda, lo que ha permitido ahorrar a la gente que vive en esta tierra 80 millones. El presidente insistió en que se van a encontrar al final de esta legislatura una Canarias muchísimo mejor. Pero desde la oposición el PP alertó sobre la posibilidad de que el IGIC se pague con fondos europeos y el grupo mixto criticó una mala gestión en dependencia, educación. La culpa va a acabar siendo, como dice la canción, del cha-cha-cha, y que usted solo pasaba por aquí. Pues el agujero en nuestros presupuestos no va a ser grande, va a ser, pero que muy grande. En la sesión también se valoró la derogación del voto rogado. Permitirá que quienes tuvieron que irse de las islas en su momento al extranjero puedan decidir. Que se recupera ese derecho constitucional. Y antes de que acabe la legislatura se va a publicar el catálogo de prestaciones y servicios de la Ley de Servicios Sociales y se va a poder revisar además cada 2 años. Lo ha dicho la consejera de Derechos Sociales durante su intervención. Por cierto, en ella se vivieron algunos momentos de tensión. La discusión la ha puesto sobre la mesa el Grupo Nacionalista. Se centra en la posible ausencia de participación de los colegios profesionales y de las entidades del tercer sector en el catálogo de prestaciones y servicios de la Ley de Servicios Sociales. Venimos a constatar que no es verdad que esa participación se haya producido. Le pido a usted que les convoque, se siente con ellos y les escuche. Las medias verdades tienen las patitas muy cortas. A ver, en lo que me ha dado tiempo aquí, pues aquí tenemos la foto de la reunión del pasado viernes con los colegios profesionales. ¿Cuántas reuniones he tenido con el tercer sector? Más de 150. Solo me faltaba que usted no se hubiera reunido con el tercer sector. Yo no he dicho eso. El resto de grupos de la oposición también reprocha. No se entiende cómo se tarda más en aprobar un catálogo que en aprobar la propia Ley de Servicios Sociales. Ocúpese de Canarias, es lo que está esperando la gente. Y otro momento de tensión, la ausencia del presidente del Partido Popular en Canarias en el Pleno desembocó en esta escena. Mire, ayer estuve yo con nuestro presidente autonómico, Manuel Domínguez, hablando con ellos. Y está trabajando, sí. Sí, claro que sí, sí. ¿Dónde ha estado usted cuando hemos hablado de otras iniciativas de derechos sociales? ¿Dónde ha estado usted? Vuelta al tema de la comparecencia y los grupos que apoyan al Gobierno defienden que, pese a todo, el catálogo de servicios estará listo antes de que acabe el año. Desacertado el plazo que se contempló en la norma para elaborar el catálogo, en este caso, de prestaciones y servicios. Si el consenso no es 100%, habrá catálogo, de todas maneras, porque el catálogo es una obligación y es un derecho de la ciudadanía. Todos éramos conscientes de que esa ley no se iba a desarrollar ni en 1 año, ni en 2, ni en 3, sino a lo largo de muchos años. El catálogo era esencial. Si resultara necesario, se volverá a modificar, ampliando servicios a medida que vaya aumentando el presupuesto o vayan cambiando las necesidades. Al catálogo de prestaciones se han presentado 600 alegaciones, de las que el 42% han sido aceptadas. Discusión también en torno al plan rector del uso del Parque Nacional del Teide, que no se va a aprobar hasta que no haya consenso. El Gobierno lo ha confirmado en la Cámara. La oposición critica que no se haya tenido en cuenta la opinión de colectivos como montañeros, apicultores o el sector audiovisual. Dicen que el actual borrador es demasiado prohibitivo. Conservar pero también disfrutar del Teide, dice la oposición, debe ser la clave de un plan que ahora mismo rechazan. Que más que regular, lo que hace es prohibir, sin tener en cuenta a la sociedad canaria. Paralice el proceso, lo inicie buscando el acuerdo con todos los colectivos. Y que de esta manera se intenta alcanzar el mayor consenso posible en este futuro plan rector. El Gobierno habla de mentiras intencionadas en torno al borrador y aclara: no habrá PRUC si no hay acuerdo, y el acuerdo se va a alcanzar. En ese diálogo anunciado por el consejero confían los grupos que apoyan al Ejecutivo. Seguir teniendo esas conversaciones, escuchar a todos los sectores. Va a ser la única fórmula
de que este documento del PRUC sea el documento de todos. Este Gobierno ha puesto en marcha un proceso participativo ejemplar, donde se recibirá las aportaciones de todos. Aunque sí Podemos matiza. La ordenación de recursos y usos en un parque como el del Teide no debe ser jamás la resultante media de la capacidad de ejercer presión de los distintos sectores. Los populares que pidieron la comparecencia insisten. ¿Puedo subir yo con mi coche, señor consejero, parar en el parador y disfrutar de un día del Teide? Si hoy se aprobase el PRUC, mañana usted puede ir sin ningún tipo de problema a tomarse el café en el parador o donde quiera. Apunta el consejero que el plan de movilidad vinculado al Teide, que según la oposición limitará el acceso a un vehículo privado en beneficio de lanzaderas de guaguas, tardará tiempo aún en desarrollarse. Sí Podemos Canarias va a presentar una proposición no de ley en la Cámara para impulsar el cumplimiento de las leyes de memoria histórica. La confluencia propone homenajear tanto a las víctimas del franquismo como a las 45 personas canarias que estuvieron en el campo de exterminio de Mauthausen. Stoppelsteine, que son esas placas que se colocan en el suelo sobre un ladrillo para de alguna forma reconocer algo, la piedra con la que tropiezas y que te encuentras en el camino como caminante, para recordar que allí vivió o allí tuvo alguna en la zona aquella hubo alguna relación con esa víctima. Y el viernes hubo comparecencia del consejero de Obras Públicas en comisión. Allá ha anunciado la inminente puesta en marcha del bono joven de alquiler. La convocatoria se va a abrir el próximo julio en nada y el Gobierno espera ayudar a cerca de 4.000 jóvenes. Hacerlo de forma bianual, hay otras comunidades que solo lo han puesto durante un año, nosotros lo hacemos de forma bianual, por eso lo planteamos en el mes de julio, para que se pueda pagar 6 meses de este año y 6 meses del año siguiente. La idea es pagar este bono de forma trimestral, con esta colaboración de esos 250 euros en aquellos alquileres que no superen los 600 euros al mes, ¿no? Para ayudar a que los docentes tengan más estabilidad en su trabajo, el Parlamento de Canarias le pide al Gobierno que incorpore una prueba sobre contenidos canarios. Lo ha hecho a través de una proposición no de ley que impulsó el PP y que no es vinculante. Sin posibilidad, dicen, de que puntúe más la experiencia en centros de las islas, los populares creen que la fórmula de una entrevista personal, sobre todo en el concurso de méritos, puede inclinar la balanza hacia los docentes canarios. Lo que queremos es abrir la posibilidad a que la presencia física pueda ser un obstáculo para ese efecto llamada en el resto de comunidades autónomas. Hay sentencias ya del Tribunal Supremo reconociendo sin lugar a duda que la entrevista es propia de las fases de concurso de méritos. Nosotros vamos a apoyar evidentemente esta y todas las propuestas que vayan en el sentido de consolidar que en Canarias la cultura canaria la da la gente que sabe de lo que está hablando. Canarias oferta más de 4.300 plazas. Otras comunidades más grandes como Andalucía convocan menos. Cualquier docente del resto de España con más de 10 años de experiencia puede optar a estabilizar su plaza en Canarias, mientras que los docentes canarios no pueden optar a las comunidades con segunda lengua. La propuesta inicial del PP ha incorporado una enmienda transaccional de grupos que apoyan al Gobierno. Los socialistas incluso plantean otra alternativa en la entrevista. Un módulo destinado al patrimonio natural, histórico y cultural de Canarias, módulo que por supuesto será evaluado, por lo que será necesario superarlo para poder aprobar la fase de funcionario en práctica. Que el primer criterio de desempate sea la mayor antigüedad en la especialidad sin límite, o que se agilice el proceso de renuncia de plaza para que sean asignadas más rápidamente al siguiente aspirante. La única que de verdad va a evitar este efecto avalancha va a ser la de hacer coincidir los procesos. En eso hay prácticamente unanimidad entre todos los grupos. Hay que coordinarse con el resto de comunidades. Las vacaciones de los canarios van a ser este año hasta un 40% más caras. La inflación, la alta demanda tras la pandemia ha disparado los precios del transporte, del alojamiento, y los isleños reducen la duración de sus viajes para ajustar gasto, pero pesados de ganas de viajar todavía, de moverse tras las restricciones de la pandemia. Así que hoy en Canarias Opina le preguntamos ¿en qué está notando la subida de precios a la hora de planificar sus vacaciones? ¿Va a alterar algún plan por estas circunstancias? Acabo de venir este sábado de vacaciones y por las nubes, todo por las nubes. Bueno, pues sí repercute porque hay menos dinero, ¿no?
Yo creo que sí, nosotros somos 4 y tal, y nos repercute también los precios en lo que son irte al sur a un hotel o cogerte un apartamento. En todo, porque ya tienes que pensar en comer por fuera, tienes que ir descartándolo, porque todo ha subido el nivel, pues tú imagínate, los comercios y todo han subido para arriba. Ya tú de sentarte a comer en restaurantes no lo haces. El pescado, en una isla el pescado es lo más común que hay. Y es oro. Muchas veces pues piensas en sitios donde pueden ser más baratos, lugares, si estamos hablando de vacaciones más largas, lugares como Asia, lugares pues donde el euro te va a dar para más. Me hace replantearme el tema de quizás buscar algo un poco más económico que pueda adaptarse a mis circunstancias. Bueno, yo por mí misma sí que me voy a arriesgar y voy a pagar ese dinero, pero hay gente que no lo pueden permitir. Hemos llegado ya al final del programa y, por cierto, nos despedimos hasta la temporada que viene. Sin embargo, seremos muy atentos a toda la información parlamentaria que, como decía Gustavo Matos, va a seguir durante el mes de julio. Lo verán en los servicios informativos de esta casa. Y nos vamos a ir con imágenes desde otra perspectiva del trabajo que realizamos aquí en Parlamento. Gracias a todo el equipo. Feliz verano. Adiós.